Señor. La lección 1, hablamos acerca de la bendición que son los hijos y hablamos acerca de la importancia que tiene que nosotros seamos reyes, no solamente sacerdotes. Yo les hablaba acerca de que ser reyes y sacerdotes significa no solamente la parte espiritual, es la parte de sacerdotes, ¿va? La parte de conocer la palabra de Dios, la parte de alabar al Señor, de asistir a la iglesia, y gloria a Dios por toda esa parte espiritual que en nosotros crece. Pero la parte de la autoridad, la parte del rey, habla de la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros como varones para que la obra de Dios pueda ser aplicada, porque no es lo mismo conocer los principios de la palabra del Señor que vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Amén. Y es ahí donde nosotros como reyes tenemos la autoridad dada por Dios para que lo que Dios nos enseña a través de su palabra lo podamos aplicar en nuestra vida. Hoy voy a hablarles de un tema muy importante y les voy a hablar de la paternidad. ¿Qué es la paternidad? Cuando hablamos de paternidad tenemos que entender, número uno, que padres perfectos no existen. Y esa es una realidad. Ninguno de nosotros o tuvo un padre perfecto o puede ser un padre perfecto. Eso es una gran realidad. La paternidad perfecta no existe. Sin embargo, la Biblia nos da instrucciones. Nos da instrucciones ¿para qué? Para tratar de ser lo mejor que podemos ser como padres en esta tierra. Y es que la paternidad es muy importante. Hay una carencia de paternidad. No sé si vieron el video que pusimos al principio, donde hablábamos acerca de las estadísticas, ¿verdad? Y muchas de las personas que hoy están en prisión fueron personas que carecieron de un papá. De hecho, en las cárceles en Estados Unidos, por ejemplo, usted va a ver que los presos, el 75% de ellos crecieron sin padre. Y no solamente crecieron sin padre, sino que además tienen tatuado el nombre de su mamá y tienen el corazón de su mamá. ¿Por qué? Porque no tuvieron papá. Y el no tener padre, aunque la esposa hace lo mejor para tratar de educar a nuestros hijos, la realidad es que el padre es esencial para la educación de una familia. El plan original de Dios es establecer un papá y una mamá que edifiquen una casa, una familia, una madre que no tiene. Necesito que guarden silencio de este lado, porfa, están hablando muy alto. Necesito ponerles esto en su corazón, ¿verdad? Es muy importante que puedan entender que la palabra de Dios nos enseña que la paternidad, la falta de paternidad, una mamá, escuche esto, puede ser una excelente madre y puede darle a su hijo todo y puede atenderlo y demás, pero siempre le va a hacer falta autoridad sobre sus hijos para poder darles dirección. Esa es una realidad, porque el hombre es el encargado por Dios para dar la dirección, es el patrón de Dios para poner la autoridad, límites en la casa. Entonces, hay un dicho que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Cuántos han escuchado ese famoso dicho? Nadie experimenta en cabeza ajena. Pero es un dicho muy mal dicho y te voy a decir por qué. Porque, y de verdad que detesto ese dicho, porque la realidad es que todos deberíamos de poder aprender de los errores que otros han cometido. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron ellos. ¿Me estoy explicando? O sea, nosotros fuimos, de alguna manera, estamos acá para no cometer los errores de nuestros padres. Yo quiero ponerte eso en tu corazón. Tú fuiste llamado a ser mejor de lo que fueron tus padres contigo. Y tristemente hemos visto personas que no solo no son mejores, sino que resultó que el padre fue mejor que el hijo. Y no debe de ser así. A veces el padre es el responsable, el hijo no. El padre es el honesto, el hijo no. Yo recuerdo cuando estábamos atendiendo, mi familia siempre se ha dedicado a la venta de oro, de joyería, de relojes y demás. Y me acuerdo que estaba aquí la tienda de Pelletier hace muchísimos años. Ya el señor ya falleció. Pero me acuerdo que cuando él se retiró, él le dijo a sus acreedores, le dijo: miren, hasta aquí yo les pago. Yo les pagué y mis hijos quieren continuar con el negocio, pero yo por ellos no meto las manos al fuego. Yo nunca les quedé mal, siempre les cumplí mi palabra, no les dejé ninguna deuda, todo lo pagué y lo que dije siempre lo hice.
pero de aquí en adelante el trato que hagan con mis hijos es punto y aparte. ¿Y cuál fue el resultado? Que los hijos hicieron un desastre y las tiendas Pelletier dejaron de existir. Fue que las que hoy son las tiendas Engua, ellos adquirieron las tiendas Pelletier en todo el mundo. Ahora, ¿por qué? Qué triste que el padre haya sido un hombre responsable, que haya sido un hombre de bien, y que los hijos no lo sean, que los hijos resulten ser peor que los padres. Ahora, quiero ponerte esto en tu corazón, porque por un lado está la falla del hijo como hijo, pero por otro lado está nuestra responsabilidad como padres. Y cuando hablamos de paternidad, le estamos hablando a los padres que tienen que aprender a ser padres, para que no pasen esas cosas en la vida de sus hijos. En 1 Corintios capítulo 10, el verso 9 dice: tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas, ojo por favor, sucedieron a ellos como ejemplos para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Entonces quiero ponerte esto en tu corazón. En la Biblia vamos a encontrar consejos y vamos a encontrar advertencias. ¿Para qué? Para que sepamos qué hacer y qué no hacer, hacia dónde me dirijo y hacia dónde no me dirijo. Entonces, David, por ejemplo, tenía hijos muy especiales, pero por algún motivo David no fue un buen padre. No sé a qué se debe, pero todos sus hijos le salieron mal. Tenía hijos muy especiales. Como padre fracasó, no supo ponerle límites a sus hijos. Uno de sus hijos fue el que echó a perder el reino que él había edificado. Triste, pero esa es la realidad. Un padre que no entiende que a los hijos hay que ponerles límites está en camino a la destrucción de su familia y de su hogar y de su legado en Cristo Jesús. Todo el legado que Dios puede querer para tu vida y todo el deseo de Dios para tu vida se puede ver perjudicado por la falta de una buena paternidad en la vida de tus hijos, de una autoridad que se levante a poner la dirección que la casa tiene que seguir. Diga conmigo: mi casa necesita dirección. Dígalo con fe: mi casa necesita dirección, y esa dirección la pongo yo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. David en su propia casa tuvo, por ejemplo, cosas terribles. Absalón, yo les hablaba el miércoles pasado acerca de Absalón. Fue el hijo que David fue un sinvergüenza con su padre. Fue un terrible hijo con su papá. Le quitó el reino, agarró a las esposas de su papá y tuvo relaciones sexuales con todas ellas en público en las plazas de la ciudad. ¿Te puedes imaginar? Ahora, ¿por qué Absalón se volvió así? Bueno, Absalón era un tipo súper resentido con su papá. ¿Sabes por qué? Porque David tenía varias esposas. Absalón tenía una hermana de sangre, es decir, la hermana de sangre era la hija de David, de la misma mamá. Había nacido Absalón y su hermana Tamar. Amnón era hijo de otra esposa, pero era medio hermano con Tamar. Era un hombre terrible, sumamente perverso, y abusó sexualmente de Tamar, la hermana de sangre de Absalón. Ahora, ¿por qué se resintió David? Mira, David tuvo problemas terribles. Este caso es un caso de incesto que no se le desea a nadie. Ahora, ojo con esto. ¿Cuál era el problema de David? Que David, cuando algo salía mal en su casa, David lloraba, se enojaba, pero no tomaba acciones correspondientes. No hizo nada. Lloró por lo que su hijo le hizo a su hermana, a su otra hija. Se enojó por lo que hizo, pero nunca corrigió a su hijo.
Y el otro, que era hermano de sangre de Tamar, se enojó muchísimo por lo que su papá no hizo. Y por eso tomó la autoridad que tenía que tomarla el papá, la tomó Absalón. ¿Y qué hizo Absalón? Absalón mató a Amnón. Y esto te lo quiero poner en tu corazón y quiero que lo escuches como nunca escuchaste a nadie en tu vida. Cuando el hombre no toma autoridad en su casa, la toma su esposa, a veces la toman sus hijos, y toda autoridad que el hombre no ejerce, que la ejerce otra persona en su hogar, termina en la destrucción del hogar. Imagínate, Absalón mató a su medio hermano. Terrible, por la falta de autoridad. Ahora, tenemos que entender algo muy importante de parte del Señor, y quiero que me escuche bien y que aprenda esto. Los hijos crecen con resentimiento en el corazón hacia su papá por dos motivos. El primero es por el abuso de la autoridad. Cuando abusamos de la autoridad, abusamos de nuestra figura paterna, y los golpeamos y los agredimos y los insultamos y abusamos de la autoridad que Dios nos dio, y eso hace que crezcan nuestros hijos con resentimiento en el corazón. Pero está probado estadísticamente, y los que son psicólogos no me van a dejar mentir, que un hijo también crece con resentimiento en su corazón cuando no tuvo autoridad en la vida de sus padres. Es lo que los psicólogos han dicho: el padre ausente. Así se ha catalogado. El padre ausente es ni más ni menos que el padre que no ejerce autoridad sobre la vida de sus hijos, que no toma responsabilidad de su hogar y de su familia. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón, porque los hijos también crecen con resentimiento en el corazón cuando el padre no está presente para ejercer la autoridad y no se hace responsable de su casa, de su madre, de su esposa, de sus hijos. Es tan malo crecer los hijos abusando de nuestra autoridad como malo es ser ausentes en la autoridad y dejarlos que hagan lo que se les da la gana. Hay muchos hijos que odian a sus padres porque no fueron padres que tomaran las riendas de su hogar, que tuvieran autoridad sobre sus hijos. Miren lo que dice la palabra de Dios en la ley de Moisés. Dios le habla a los hombres. ¿A quién le está hablando? ¿A quién? A los hombres, y les dice lo que tienen que hacer para que su familia camine en los caminos de Dios. Deuteronomio capítulo 6, el verso 6 dice así: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandamientos que hoy te entrego. Entonces, la primera responsabilidad del padre de familia es comprometerse con todo su corazón a vivir bajo la palabra del Señor, porque nadie puede pedir lo que no está dando. Yo no le puedo pedir a mis hijos que caminen en los caminos del Señor si yo mismo no estoy caminando en los caminos del Señor. Y luego dice: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Dios está diciendo: pon la palabra de Dios en acción en la vida de tus hijos, en tu familia. Aprende a ser padre. La paternidad es muy importante, amada iglesia del Señor, desde la perspectiva de la palabra de Dios. El hombre debe tomar autoridad, diga conmigo, autoridad sobre la vida de sus hijos, sobre su casa, establecer el camino de la palabra de Dios como el camino a seguir. Ahora, si tú has sido un padre que se extralimita con la disciplina, que abusa de la autoridad, claro que tus hijos van a crecer enojados, resentidos y tristes. Y si has sido un padre que ha estado ausente, que no los disciplina, que no ha tomado la rienda de su hogar, también sus hijos van a crecer con ese resentimiento en su corazón. Dicho sea de paso,
es necesario que como padres nos podamos acercar a ellos, pedirles perdón, decirles: ¿sabes qué? Perdóname por la forma en la que te traté, por la forma en la que te he tratado, y yo te prometo en el nombre de Jesús que eso va a traer sobre tus hijos un río de sanidad, y su relación con tus hijos va a cambiar muchísimo. Mira lo que dice 2 de Samuel 18:12: porque ante nuestros oídos el rey te ordenó a ti, a Abisai y a Itai: protéjanme al joven Absalón. Es decir, no toquen a mi hijo. Y este era el gran problema que tenía David. David era sobreprotector con sus hijos y no quería que sus hijos tuvieran consecuencias de ninguno de sus actos. David era un hombre que no disciplinaba o corregía a sus hijos. Era un gran rey en el palacio, y era un gran hombre de guerra, y era un gran hombre de Dios, pero tenía un problema serio con la paternidad. No era un buen padre. En 1 de Reyes capítulo 1 verso 1 vamos a encontrar la historia de uno de los hijos de David, que es muy famosa, la historia de Adonías. Ahora quiero que escuche esto. Dice: el rey ya era muy anciano. ¿Cómo era el rey? Entrado en días. Lo cubrían de ropas, pero no entraba el calor. Ahora escuche esto, por favor. David estaba ya por terminar su vida. Ojo. Y a pesar del tiempo, no había aprendido a ser padre. Eso me dice algo muy especial de parte de Dios. Es que el padre no se hace por experiencia. A ser papá no se aprende con el tiempo. Para poder ser un buen padre, uno tiene que determinantemente, de forma intencional, querer aprender a ser un buen padre. Escudriñar la escritura para ser un buen padre. Buscar a Dios para ser un buen padre. Hacer un esfuerzo personal. Tener un compromiso de decir: yo quiero ser un buen padre y me voy a esforzar por ser un buen padre. Mire, el hombre era anciano y no aprendió a ser el padre para sus hijos. Y como no sabía establecer límites en sus hijos, estableció maldiciones sobre sus hijos. ¿Cuántos me están entendiendo acá, iglesia del Señor? Hey, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Eso es como cuando la mamá tiene problemas con el esposo, ¿cierto? Y el hijo le dice una grosería de él al papá, del papá a ella, y ella se lo permite porque está enojado con el marido, ¿verdad? Mira, mi hijo, hasta mi hijo me da la razón. Y lo que no sabe la muy necia, porque eso es lo que dice la Biblia, es una mujer necia, está trayendo maldición sobre la vida de sus hijos al dejar que su hijo se exprese así de su papá. Porque la Biblia dice que para que los hijos les vaya bien en la vida, tienen que honrar a los padres. Y es ahí donde el padre tiene que enseñarle a su hijo: hijo, usted respeta a su mamá y usted respeta a su papá, le guste o no le guste. Porque si no, no vas a tener problemas solo conmigo, son problemas con el Dios del cielo, que dice que los hijos que maldicen a sus padres merecen morir, dice la palabra. Así como lo ven. Y quiero que entienda esto de parte de Dios. Porque hermanos, me queda claro algo de parte del Señor: a los hijos hay que ponerles fundamentos. David era un hombre viejo ya, y sus hijos habían perdido el camino. Mira, no solamente no aprendió a ser padre. Escuche esto y escúchelo bien, por favor. Necesitamos, dice la palabra del Señor, aprovechen el tiempo ahora que hay esperanza para educar a sus hijos. Porque hay un momento, mis amados hermanos, que los hijos se van y toman decisiones muy equivocadas, y ahí es un problema poder tener la capacidad de encarrilarlos por el buen camino, porque ya son grandes, porque ya toman decisiones casi por sí solos. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón, tú que estás acá hoy. Tienes que pedirle a Dios, si tus hijos ya son mayores de edad, tienes que pedirle a Dios sabiduría para que Él te dé favor y gracia y sabiduría para encarrilar a tus hijos por el buen camino. Quiero ponerte esto en tu corazón hoy.
Amados hermanos, por mucho que lo intentemos, por mucho que querramos, la verdad es que ninguno de nosotros podrá controlar el futuro de nuestros hijos. Ellos necesitan aprender desde muy temprana edad a tomar buenas decisiones para su vida. De verdad, uno quisiera hacerlo. Yo los entiendo porque yo mismo soy padre. Y de verdad que yo quisiera estar ahí con mis hijos cuando les ofrezcan una mala decisión, para poderles decir: no lo hagas, no pruebes esa droga, no tomes ese trago, no hagas tal cosa. Yo quisiera estar ahí, pero me queda claro algo de parte de Dios. Número uno, yo no duro toda la vida. Número dos, yo no puedo estar en todos lados. Y número tres, yo no tengo la capacidad de saber todo lo que está pasando en la vida de mis hijos. Sin embargo, Dios es eterno, Dios está en todos lados y Dios sabe todas las cosas. Y es ahí donde yo tengo que entender que mis hijos tienen que crecer con el temor del Señor. Deben aprender a hacer las cosas, no por agradarme a mí como papá, no porque yo esté ahí, sino que deben aprender a agradar a Dios. Porque tal vez yo no esté ahí cuando le ofrezcan alcohol, pero Dios sí va a estar ahí, y Él va a poder decir: esto no lo voy a hacer porque no le agrada a Dios. Cuando algo malo se les presente, y no estamos ahí para decirles: no lo hagan. Si ellos han aprendido el camino de Dios, sabrán qué decir, porque Dios está con ellos a donde quiera que vayan. A veces sentimos que le debemos mucho a nuestros hijos, y lo que dejamos, y los dejamos hacer lo que quieran, porque sentimos que como que les debemos algo, como que no hemos hecho bien nuestro trabajo. Y a veces los hijos, amados hermanos, se casan y los dejamos vivir, por ejemplo, en nuestra casa, y les decimos: métete aquí al cuarto con tu mujer, y no los dejamos ser hombres. Y yo quiero decirte esto de parte de Dios: tus hijos necesitan sentir la carga de pagar una renta, de pagar una hipoteca, la letra de un auto, porque esas cargas son importantes en su vida, porque les va a ayudar a ser hombres de verdad. Dile al que está a la par tuya: ayuda a tus hijos, no los maldigas dándoles todo. Vamos, dígaselo con fe, de verdad, dígale: no los maldigas dándoles todo. Esa mentalidad de: yo quiero darles todo, que no les falte nada en la vida. Yo quiero ponerte esto en tu espíritu: tarde o temprano les va a hacer falta algo. Pero si hay algo que me queda claro, es la enseñanza de Salomón. ¿Sabes qué dijo Salomón cuando Dios se le apareció? Le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé, y yo te lo voy a dar. Y él pudo haber pedido todas las riquezas que quieras, y pudo haber dicho: quiero mucho dinero. Pero Salomón desde el principio fue sabio y dijo: no, espérame, no me des dinero, mejor dame sabiduría para hacer dinero. Yo le tengo tanto que agradecer a mi mamá por eso, porque me enseñó a trabajar, me enseñó a esforzarme por lo que yo quiero, me enseñó que las cosas se ganan con trabajo duro, que hay que trabajar de verdad. Desde muy niño me enseñó el valor del dinero. Y yo quiero ponerte eso en tu corazón a ti hoy, en esta hora, porque a veces nuestros hijos sienten que se lo merecen todo. Y si hay algo que nosotros tenemos que dejar de claro en la vida de nuestros hijos, es que la obediencia se recompensa, pero la rebeldía se castiga. Y yo quiero ponerte eso en tu corazón. Mira lo que dice el verso 5: entre tanto, Adonías, hijo de Haggit, se ensalzaba diciendo: yo seré rey, yo seré rey. Y preparó para sí carros, hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Y me llama la atención, de verdad que sí, que se repite la historia en la vida de David. Todos sus hijos le quieren quitar el reino. Ahora, yo quiero ponerte esto en tu corazón. Entiendo que te salga mal algo alguna vez, pero cuando la historia se repite es porque el que está mal somos nosotros. Entiendo que un matrimonio te salió mal, pero ya 5, ya, mano, hay un problema, ¿no cree?
Tenemos un problema. Y es ahí donde nosotros tenemos que esforzarnos para dejar de tener los mismos problemas y dejar de tropezar de nuevo con los mismos errores. Ahora, mire esto, por favor. ¿Qué dijo Adonías? Dijo: yo seré rey. En otras palabras, yo voy a mandar. No me importa lo que diga mi papá. ¿Le recuerda eso a alguien? ¿Ah? Y a veces el hijo busca a la mamá alcahueta, ¿va?, para hacer lo que se le pega la gana. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón, amados hermanos. Y esto es lo que tenemos que hablar con nuestras esposas. De verdad que sí. Porque necesitamos su apoyo, pero no necesitamos su aprobación. Y nosotros como padres del hogar tenemos que aprender a establecer los límites de la casa. Oye, mi casa no es un hotel, no puedes llegar a la hora que tú quieras. Tú no eres el rey acá. Aquí hay un rey y ese soy yo. La autoridad está puesta sobre mí, no sobre ti, papá. Y te amo, te quiero y todo, pero ¿sabes una cosa? Aquí el que manda es el tata, el padre, el que te parió. Tú no mandas en esta casa. Y Adonías dijo: no me importa lo que diga mi papá. ¿Alguna vez ha dicho eso tu hijo a tu esposa, por ejemplo? No me importa lo que diga mi papá. A ver, dime tú qué quieres que haga. ¿Cómo que no te importa lo que diga tu papá? ¿Cómo nosotros como hombres hemos permitido eso en nuestra casa? Mira lo que dice la Biblia. Su padre nunca lo había contrariado preguntándole: ¿por qué has hecho esto? Él era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, y había consultado con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, que respaldaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joaía, el profeta Natán, Simei, rey, y los valientes de David no estaban con Adonías. ¿Por qué, iglesia del Señor? Porque el respaldo de Dios está con el padre, no con los hijos. El respaldo de Dios está sobre el papá, sobre la figura paterna del hogar, sobre el pater familia, el que lleva la carga principal del hogar, el que lleva la visión de la casa, el que lleva la autoridad para establecer la visión de Dios en ese hogar. Como decía Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Mira la pregunta de Josué: ¿a quién quieren servir? Dijo. ¿Quieren servir a dioses ajenos? ¿A los dioses antiguos? ¿A los dioses de ahora? ¿O a quien que elijan a quién van a servir? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Mira, Josué le preguntó a los demás, pero a su casa, a su hogar, a sus hijos les dijo a quién iban a servir. A ver, papá, ¿quieres ir a la iglesia, papito? Ah, quiere ser monje, mi rey. Sé monje, pues. ¿Ah? No. Josué sabía la responsabilidad que estaba sobre él. Amados hermanos, y yo entiendo algo acerca de David, y te voy a decir una cosa, porque si lees todo el capítulo 1 de Primera de Reyes, te vas a dar cuenta de las consecuencias terribles que parten del hecho de que David nunca había contrariado a sus hijos, es decir, nunca los había contradecido. Y amados hermanos, me queda claro que no es fácil ir contra la voluntad de nuestros hijos. Es más fácil ceder. Mira, los niños desde niños nos amuelan, mano. Desde chiquitos empiezan con su berrinche. Hijos aferrados, necios, berrinchudos, que creen que se lo merecen todo. Y empiezan: quiero el iPad, quiero el teléfono, quiero la televisión. Y empieza. Y uno, con tal de no entrar en ese problema, en ese estrés, toma el iPad. Toma el teléfono ya. Toma, prende la tele. No quieres dormir, no duermas. No quieres comer, no comas. Preferimos no tener ese conflicto que tenerlo. Y yo quiero ponerte algo en tu corazón: para un hijo firme se necesita un padre más firme. Tus hijos no son los reyes de la casa. Ellos deben entender que ellos no gobiernan en la casa. Y en estos textos dice Adonías: yo seré el rey. Y cuando los hijos dicen yo seré el rey,
es el resultado del padre que no pone límites sobre ellos. Dice la Biblia que nunca le preguntaba: ¿por qué haces esto? ¿Cómo así que no hacer preguntas, iglesia del Señor? Amados hermanos, yo entiendo de verdad que es un trabajo extra, que es una lucha, es una carga, es un pleito a veces en casa. Pero amados hermanos, tienes el respaldo de Dios, no te intimides. A veces como padre nos intimidamos y sentimos que vamos a perder a nuestros hijos. Mira, el hijo pródigo se fue de casa. No tengas miedo si se van. Mientras tú tienes el respaldo de Dios sobre tu vida, Dios va a hacer algo en la vida de ellos. El hijo pródigo le dijo: me quiero ir de tu casa. ¿Sabes por qué se fue el hijo? Y de verdad que lo he estudiado tantas veces y me doy cuenta de algo. El hijo del hijo pródigo, el hijo ese, quería vivir la vida loca. Y él sabía que en su casa no iba a poder. Por eso cuando se fue, dice la Biblia, lo malgastó todo con prostitutas, dijo el hermano mayor. Porque él quería vivir esa vida. Y el padre le dijo: mira, aquí no la puedes vivir. En esta casa hay reglas. En esta casa hay límites. En esta casa hay coordenadas. Y en esta casa no puedes vivir así. Se fue. Pero de ahí, ¿qué hizo? Regresó arrepentido. Puedes tener fe en Dios de que si aplicas la autoridad que Dios te dio, el resultado siempre va a ser bueno sobre tu vida. Entonces el hijo se divorcia y se mete en tu casa y le das todo para que no sufra el niño, y nunca aprende. Está en la casa metido sin hacer nada, flojo, con la vida resuelta. Y entonces tú como padre no le pones mira, yo sé que es difícil sacarlo y te va a doler en tu corazón ver que va a pasar por cosas duras, pero déjame decirte esto: le va a servir. El hijo pródigo quería comer comida para puerco. Y dice la Biblia que volvió en sí. Tú tienes que tener fe que pase lo que pase, mientras tú estés caminando en la palabra del Señor y establezcas en tu casa los principios de la palabra de Dios, el Espíritu Santo está en control de la vida de tu familia, porque el respaldo está sobre ti, no sobre ellos. Hebreos 12:11 dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Sí, es verdad. Imagínate, el padre ha de haber dicho, se ha de haber muerto de tristeza. Dice la Biblia que cuando el hijo pródigo regresaba, el padre lo vio de lejos. Y eso me dice a mí que tal vez el padre salía todos los días con la esperanza de que su hijo volviera. Oye, ese padre estaba triste. A veces la disciplina nos duele más a nosotros como padres que a ellos como hijos, y al presente parece causa de tristeza, pero después, dice la Biblia, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nuestros hijos aprenden a vivir en la justicia del Señor, y por eso como padres debemos pedir cuentas de todo a nuestros hijos. Dice: nunca le preguntaba nada a Adonías, David a Adonías: vamos hermanos, nosotros a ver, ¿en qué estás gastando? ¿Qué es lo que estás viendo ahí en el iPad, en tu teléfono? ¿Quiénes son tus amigos, papá? ¿Por qué llegas a esta hora? A ver, ¿por qué estas calificaciones? De acuerdo a la palabra del Señor, la intención de la autoridad y la disciplina no es simplemente reprenderlos. De acuerdo a la palabra del Señor, es hacerles aprender un espíritu de justicia. Es decir, que sepan lo que es justo, lo que es correcto delante de los ojos de Dios, que les puede parecer correctos a ellos en ese momento, pero eso no significa que sea correcto. Por eso viene la dirección del Padre. El otro día estaba viendo un video de un muchachito que celebró sus 15 años vestido de quinceañera, y yo me pregunto en mi corazón: ¿y dónde está el tata de ese brother? ¿Dónde está el padre que no le enseñó a ese niño a ser un varón?
Mira, amados, iglesia del Señor, nuestros hijos un día se van a casar y ellos deberán saber cómo aplicar los parámetros de justicia delante de Dios. Pero si nosotros no se los enseñamos desde ahorita, van a hacer de su vida un caos. Por eso dice que todo el porcentaje de casi todos los que están en prisión, el 75% de ellos no tuvo padre. Por eso la Biblia nos invita a vivir en santidad. Ahora, ¿qué es vivir en santidad? Es aprender a pensar como Jesús piensa. Porque si pensamos como piensa Jesús, vamos a actuar como Él actúa. Entonces, cuando no contrariamos a nuestros hijos y les permitimos vivir según su propia voluntad, las consecuencias en sus vidas serán terribles. Amada iglesia del Señor, la obediencia se recompensa. Oye, hay carro porque eres obediente. Oye, hay dinero porque eres obediente. Oye, hay clima porque eres obediente. Hay celular porque eres obediente. Pero la rebeldía debe ser no recompensada. La rebeldía debe reprenderse. Uno de los grandes problemas es que queremos arreglar la vida de nuestros hijos con terapias psicológicas. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón, porque si bien es cierto que la terapia tiene un lugar, no puede bajo ninguna circunstancia ser el sustituto de los principios de la palabra de Dios. Hoy en día tiene más poder un reel, un video en redes sociales que un versículo de la palabra de Dios. Personas como Daniel Javif, por ejemplo, que tienen unos destellos de la palabra de Dios en sus discursos y como que mencionan la palabra del Señor. Pero ser un buen padre, mis amados hermanos, es llevar y dirigir la vida de nuestros hijos no en discursos que suenan bien, sino en la palabra de Dios. La palabra de Dios es blanco y negro, no tiene intermedios. Esto es, esto no es. No me importa que diga Daniel Javif, no me importa que dicen los influencers, no me importa que dice la gente. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Eso se va a hacer en esta casa. No tengas temor, por favor, a contradecir a tus hijos. Música, por favor. Dios te dio la autoridad a ti, y con esa autoridad hay una gracia especial de parte de Dios para educar y dirigir a tus hijos. No tengas miedo de perderlos, no los vas a perder. Escúcheme, se lo repito de nuevo: no tengas miedo a perderlos, porque no los vas a perder. Si tú los diriges por la palabra del Señor y los confrontas. Ahora escuche esto: confrontar no es golpearlos. Confrontar es decirles: aquí hay reglas, aquí hay horarios, aquí hay cosas que tienes que respetar. Aquí no mandas tú, aquí manda tu papá. Aquí tienes que aprender conforme a la palabra de Dios a vivir, porque en esta casa se sirve al Señor. Quiero terminar con esto, y agárrese de la silla, que este verso a mí en lo personal me dejó frío. Eclesiastés 8:11: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Sabes qué me dice esta palabra de Dios? Que en el momento que una mala obra se lleve a cabo, en ese momento se debe ejecutar una disciplina. No se debe esperar a que pase una segunda vez o una tercera. Es el momento de corregir a nuestros hijos. Pero si nosotros dejamos pasar el tiempo y dejamos pasar la mala obra, en el corazón de ellos crece la posibilidad de vivir así. Y gloria a Dios cuando lo pueda sacar de problemas, de verdad que sí. Pero ¿qué va a pasar el día que se metan en uno que tú no los puedas sacar de ahí? El otro día un socio mío de la empresa le prestó su camioneta
a su hijo. Su hijo tiene 14 años de edad, no está en edad para andar manejando camioneta. Y le dijo: hijito, no te salgas por favor de la colonia. Si vas aquí al Oxxo que está aquí afuera, te quiero de regreso aquí en la casa. Sí, papá, le dice el chamaquito, y se sale el chamaquito de la colonia, va. Pero no es culpa del hijo, es culpa del padre. El niño se sale y agarró tanta velocidad que se lo comió una curva y se estrelló contra un poste. Y el poste, por la pura misericordia del Señor, cuando cae, cae del otro lado, porque la camioneta la traía cargada con sus hermanas, sus 2 hermanas y sus 2 primos. Y mi amigo llorando me dice: hermano, de verdad que Dios es bueno. Imagínate que si hubiera salido del carril y le pega un carro chico de frente, mata a toda la gente que iba ahí. Que se le hubiera venido el poste encima, mata a él, a sus hermanas y a toda su familia. Y me dijo él con lágrimas en sus ojos: pero la culpa no es de él, es mía, porque yo jamás debí dejarlo salir con la camioneta. Ahora quiero dejarte esto en tu corazón: gracias a Dios él pudo salir del problema con su hijo, porque Dios en su misericordia logró librarlo de algo más. Pero si mata a alguien, es homicidio culposo, si quieres. Quizás no es en primer grado, pero sí en segundo. A la cárcel va. Se acaba la vida. Y ahí el padre, por mucho que quiera, no lo hubiera podido ayudar. Por eso, iglesia del Señor, es importante la disciplina, porque va a haber un momento en nuestra vida donde no los vamos a poder ayudar, y ellos van a tener que aprender a tomar la decisión entre lo bueno y lo malo, y lo tienen que aprender de nosotros. Muchos de los problemas de la paternidad, ¿sabe cuál es? Y con eso termino. Es más, póngase de pie, por favor, ya estoy terminando. Muchos de los problemas de la paternidad es que no le enseñamos a nuestros hijos que ellos no son el Señor de sus vidas, que el Señor de sus vidas es Jesucristo, que ellos se deben a los padres y que tienen que ser obedientes a las instrucciones que sus padres le dan, porque eso es lo establecido por Dios en su palabra. ¿Cuántos me están entendiendo, iglesia del Señor? Amados hermanos, no sé cuántos años tengan tus hijos hoy, pero creo con todo mi corazón que aún estás a tiempo para aplicar la paternidad que Dios te dio y darles a ellos dirección aún en esta etapa de su vida. Yo quiero que cierres tus ojos un momento, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos aprender a ser padres para nuestros hijos. No queremos bajo ninguna circunstancia, Señor, que nuestros hijos se pierdan en el camino. Ellos no son los reyes de la casa. Tú nos diste ese lugar a nosotros, los padres, y somos nosotros los padres los responsables de llevar a nuestros hijos por un camino correcto, conforme a tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos des sabiduría a todos y cada uno de los que estamos aquí, de acuerdo a su situación actual con sus hijos, y les des sabiduría para aplicar esa paternidad. Yo te ruego, Señor, que los que hoy están aquí puedan entender que tú les has otorgado esa tarea, y que con esa tarea hay una investidura que viene del cielo, hay un respaldo que viene de Dios. Que no tengan miedo a perder a sus hijos por aplicar la palabra de Dios. Que no tengan miedo de perder a sus hijos por corregirlos. Que no tengan miedo de perder a sus hijos por ser estrictos con ellos. Que no tengan miedo que van a perder a sus hijos por contradecirlos, por hacerles preguntas. Que no tengan miedo, Señor, de las consecuencias de la disciplina.
que quizás al principio parezca triste y no sea causa de gozo, pero después da un fruto glorioso en la vida de nuestros hijos y nuestra familia. Señor, hoy como padres de familia nos levantamos delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que derrames ese espíritu de paternidad sobre nosotros. Y tal vez aquí hay hombres que no tienen hijos, jóvenes que aún un día se van a casar y que van a tener hijos. Señor, ayúdalos a ellos, si aún viven con sus padres, a ser obedientes a sus padres y enseñarles desde hoy la importancia de vivir bajo los lineamientos que su padre establece en el hogar. Y en el nombre de Jesús de Nazaret yo te pido, Señor, que podamos crecer para ser buenos padres un día, padres conforme a la palabra de Dios, padres que establecen los principios de la palabra de Dios en el hogar, que ponen las bases de la Biblia para que nuestros hijos crezcan en la cultura del reino de Dios y crezcan bajo las bases de la palabra del Señor, aprendiendo a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, aprendiendo a tomar buenas decisiones desde ahora, Señor, para valerse por sí mismos. Porque valerse por sí mismos no es enseñarles a trabajar, Señor, no es enseñarles a tener dinero, es enseñarles a tomar decisiones sabias en la vida. Que delante de nosotros, Señor, siempre estará el árbol del bien y del mal, y que nosotros debemos aprender a elegir el bien, Señor, porque eligiendo el bien seremos bendecidos y tendremos una larga vida. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Santo Espíritu venga hoy sobre nosotros. En el nombre de Jesús, levanta tus manos al cielo. Y yo quiero orar hoy también por todos aquellos papás que estén teniendo problemas con sus hijos y aquellos hijos que tienen problemas con sus padres. Yo quiero pedirles que vengan aquí adelante, por favor. Si hay alguna enemistad entre tú y tus hijos, no se están hablando bien, no se están llevando bien, yo quiero que salgas de tu lugar y vengas aquí adelante. Déjame orar por ti, por favor, sin ningún temor. Y si tú eres hijo y tienes problemas con tu papá, ven aquí adelante. Yo quiero orar por ti en esta hora y declarar la bendición de Dios sobre tu vida. Declarar que el Señor está sobre ti en esta nueva etapa y que una gracia de Dios cubre tu vida hoy para llevar a tus hijos por el buen camino, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, yo oro por estos padres, yo oro por estos hijos y te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que el espíritu de Elías vendría para que se vuelva el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que una porción del espíritu de Elías venga sobre cada uno de ellos y que una restauración de la relación padre-hijo hoy se lleve a cabo en el nombre de Jesús. Levanten todos sus manos al cielo, por favor. Habla una restauración total, una restauración de bendición entre el Padre y el Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret.